Listo, les había dicho con el tema del método HP que ese método uno debía aplicarlo cuando uno tenía, digamos, un problema de difícil decisión, o sea, de difícil solución. En este caso, pues obviamente por el ejercicio académico, como para entender que ustedes entendieron la temática y la pudieron aplicar, pues digamos que se pedía como requerimiento. Pero digamos, si ustedes tienen tres alternativas y ya saben que una es como la que más les gusta porque tiene, digamos, es la que está más equilibrada entre los diferentes criterios en los cuales ustedes las están comparando, pues ahí no hay necesidad de hacer, sino que simplemente uno se va por esa y ya. Entonces, lo enriquecedor, digamos, de la metodología de la HP es que en la conclusión, por ejemplo, en el caso de ustedes que tuvieron dos alternativas que estuvieron separadas por muy poquito porcentaje, yo puedo analizar cuáles son las características de esa que no resultó ganadora para poder de alguna manera incluirlas a la que resultó ganadora. Entonces, por ejemplo, en el caso, digamos, de ustedes, ¿cuál fue la alternativa que resultó ganadora? ¿La de Oscar o la de Winston o la del La otro mía, compañero? la mía, la que estaba de segundo era la de Juan Manuel y La la tuya, si no alternativa estoy de mal, era la que planteaba como unas, que eran un pulso, unas placas como unos como y un, eslabones. y que se doblaba. sí, como un Ajá, biombo sí, japonés. correcto. Sí, que tenía Ujú, unas bisagras a los sí. lados, sí, como unas De hecho, bisagras. todas son de bisagras. Ujú. Sí, sí, pero pues digamos que me refiero a que se doblaba internamente, Ajá, pues sí, sí. decías que se Ujú, podía transportar en un planchón y no sé qué. sí, sí, sí. Listo, ok. Bueno, esa fue la que resultó ganadora. ¿Y cuál fue la Sí, otra? ¿La de quién? la del cubo, la de Juan Manuel. La de un cubo que es con rieles que sale un cubo de otro cubo y otro cubo. Ya, que sí, que son tres cubos de diferentes tamaños. Sí, señor. Ok. Entonces, esa alternativa me dicen que resultó más costosa que la de Ujú, Oscar. sí, sí. Listo. ¿Y cuáles fueron las características que les gustaron de la alternativa de Juan Manuel? O sea, digamos en términos conceptuales, no en términos formales, por ejemplo, de que no, que es que tenía la forma de un cubo o algo así, no, sino por ejemplo el hecho de que hubiera sido modular, de que hubiera sido fácil de transportar, de que hubiera sido, o sea, cuáles eran las características Lo específicamente que hablando. pasa es que, de hecho, nosotros vimos, profe, porque pues nosotros sacamos los tres diseños y nosotros vimos un diseño que era precisamente un cubo, pero el cubo se desarmaba como Un si fuera desarrollo. una, sí, o sea, no era tanto por rieles, sino que nosotros como, pues, tomando las recomendaciones que usted nos hizo, de no Sí. sacar algo parecido, sino que sacáramos nuestra idea, pues a mí me gustó mucho la idea y creo que a Winston también, como a Manuel, Sí. hasta nos gustó mucho la idea del riel, porque básicamente uno puede transportar todo junto, ¡pra! ¿Ya? Entonces no nada más es Sí, instalar no los más rieles es y extenderlo y ya. sí, Exacto, exacto. se despliega y todo ya estaba armado por dentro. Lo único que había que hacer era extender los cubos y ya teníamos nuestra casa armada. Instalar las paredes internas y ya. Bueno, tengan en cuenta algo y es que desde el punto de vista del transporte, por ejemplo, la alternativa de Oscar era mucho más fácil de transportar porque ocupaba menos espacio. Menos espacio, sí. Entonces, mire, que sabiendo que esa es digamos, que esa alternativa tenía como destacado eso, pero a ustedes les interesa, digamos, más la otra alternativa porque sienten que es mucho más fácil desde el armado, lo que sea. ¿De qué manera, por ejemplo, pueden incluir la característica de la alternativa de Oscar, que es esta vivienda que se pliega o que ocupa menos espacio para el transporte, para poder integrarla a la otra? Ya Digamos, quedaría muy parecida a la que ya existe. digamos, un ejemplo, ustedes utilizan, digamos, la estructura, puede ser una estructura que se pliegue, pero ya las paredes y todo pueden ser paredes corredizas. Sí. ¿Sí? O sea, como uniendo, haciendo una fusión en los dos conceptos. Entonces, en eso consiste precisamente el proceso. Después de que yo analizo a través del método, el método no solamente me va a poder identificar una de las alternativas que se caracteriza o se destaca por, digamos, los principales criterios que ustedes eligieron para comparar las tres alternativas,
y me permite identificar también de esos criterios cómo se está comportando cada una de las alternativas para poder resaltar qué es bueno o Y, mejor, digamos, que en la alternativa elegida que tiene las otras propuestas para poder rescatar esos conceptos y unificarlos con la primera, con la principal. sí. Entonces ahí Igual hay algo nosotros, chévere y es que hay un proceso de evolución que sigue a partir de lo que se concluyó. Es decir, si claro, la alternativa, por ejemplo, fue la de Oscar o la alternativa fue la de Juan, si lo quieren cambiar no hay ningún problema. Pero entonces sí me gustaría que desde ese punto de vista del análisis ustedes pudieran integrar esas características a la otra alternativa, a la que resulta elegida, que en este lo, caso es la de Juan. lo que pasa, no, nosotros cogemos seguimos con la idea esta, profe, porque es que si le agregamos alguna otra cosa, queda ya como la que ya existe. Sí, Más entiendo. bien dejamos como como una conclusión, como bueno, pues como una especie de consejo hacia nosotros mismos, porque somos los que diseñamos, que en Ajá. algún momento se podría reducir el precio como para que quedara un poco más competitiva, ¿no? Porque eso definitivamente fue Sí, lo que hizo que no quedara lo la que alternativa. hizo, exacto, es que nada más fue un punto, dos punto Ah, algo, bueno, ¿no? Que no me entonces acuerdo. mire que dentro de la evolución ustedes también pueden incluir, por ejemplo, eso. O sea, bueno, listo, ya tenemos este diseño inicial. Entonces, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos reducir costos? Por ejemplo, bajando de pronto la calidad de los materiales o bajando, por ejemplo, o pensando otras formas de fabricar mucho más fácil para disminuir costos. Entonces, ahí se trata de empezar a evolucionar la propuesta, de empezar a mejorarla también en los aspectos en los que no resultó, digamos, tan favorecida. Esa puede ser también una conclusión. O sea, lo importante no es, digamos, si quedó esa alternativa, entonces ya la vamos a dejar así, no, sino que recuerden que este proceso de investigación, de innovación, de pensar el diseño, de todo esto, pues precisamente es un proceso que constantemente se está retroalimentando. Es decir, nosotros partimos de una problemática, esa problemática ya le estamos dando solución con una idea, pero no significa que esa sea la única idea que le pueda dar la solución total al tema. Es decir, yo puedo evolucionar, a partir de allí empieza un proceso de innovación incremental en donde yo constantemente estoy reinventando el proyecto, añadiéndole cosas, quitándole otras, pues mejorándole las características que pueda tener el producto, hasta pues ya dar con una propuesta, digamos, que pueda ser satisfactoria, por lo menos desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico, pues en términos de presupuesto, o desde el punto de vista de la comercialización, o desde el punto de vista ya de lo que tiene que ver como con la aceptación del público, ¿sí? Entonces, es completamente válido que usted lo proponga. ¿Qué es lo importante allí? Que si ustedes van a proponer cambios y van a proponer mejoras de innovación incremental, pues justifiquen por qué las están haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este nos gustaba mucho, esta idea nos gusta mucho, pero tiene un problema y es que sale muy costosa por estas y estas razones. En nuestro proceso de evolución de la alternativa, hicimos, por ejemplo, que tuviera menos ensambles, por ejemplo, entonces fuera más fácil de producir. O hubiera que hacer menos soldaduras porque nos ideamos, digamos, una estructura mucho más simple. Entonces, esto hace que se reduzcan los costos y ahí estamos tratando de mejorar el problema que tenía. Entonces, lo importante es eso, es que justifiquen el porqué desde el punto de vista del análisis siempre, de los datos que arrojan las metodologías. Siempre y cuando cambiemos el diseño ganador, ¿cierto? Correcto, ajá. Ya con esa propuesta nos vamos al final, es decir, la propuesta que resultó elegida o la que ustedes quisieron elegir, la idea es irnos con esta propuesta ya hasta el final. Y entonces aquí lo que vamos a ver ya es la transición de la etapa creativa a la fase de ejecución, donde ya entra como todos los métodos de llevar a cabo el producto. Es decir, tenemos el diseño perdón, el concepto de producto, que ya son las partes de simulaciones, de maquetación, de prototipos y tal, que pues obviamente aquí en el curso no las vamos a hacer porque pues no tiene sentido si no nos vemos personalmente, pero de todas maneras sí podemos aplicar unas metodologías como un análisis funcional para indicar, por ejemplo, bueno, si ustedes están proponiendo un tema de unos rieles y tal, bueno, ¿cómo van esos rieles? ¿Qué necesitamos para producir esos rieles?
digamos, cuántos tornillos va a llevar, dónde van a estar posicionados esos tornillos, es decir, la etapa del diseño en detalle, ya para pasar directamente al tema de la producción. Entonces, eso es lo que vamos a ver en las clases que vienen, pues. Entonces, bueno, muchachos, usted ya en teoría, pues, la entrega la última parte que falta, digamos, de esta parte de la evaluación individual, parte 2 es la parte del AHP. Entonces, la idea es que ese AHP ya pueden hacer el envío porque ya le puse las fechas como tal. Permítame un momentico, consulto hasta cuándo, digo, para el otro grupo, el de Víctor y compañía y Miguel. Está para el 18 de febrero, es decir, para el sábado, el próximo sábado, Listo, profe. ¿listo? Sí, Es para que señor, lo gracias. para que lo tengan presente allí. Y por ahí pillé la idea de Miguel. Hombre, qué lástima que no esté conectado el hombre, pero me pareció muy interesante. Está chévere Sí, no, el proyecto también está muy bueno, la idea de él está muy chévere, la verdad. Yo también estoy Sí, mirando y está muy completa, pues le hizo, o sea, vi que los gráficos estaban muy claros y todo, fue una idea muy ajá. chévere, la verdad me gustó, no sé si de pronto se basó en algo que ya estaba en internet o la pensó él, pero me parece que estaba muy clara, entonces pues, Sí, lástima es que lo no del esté el tema hombre de acá porque del cartón. le quería preguntar algunas cosas, pero bueno. No, profe, yo le digo, es sobre el proyecto él es sobre algo de con cartón prensado, si no estoy mal. Sí, correcto. Cartón Él, prensado y él algo así. establece como una estructura allí que se arma y después sobre la estructura entonces Exacto, se es empieza a plegable colocar. también. Sí, yo lo estuve viendo y se va como armando como en módulos Es hacia correcto, arriba. sí, es Ajá. correcto. Entonces es muy Sí, señor. fácil, digamos, desde el punto de vista del ensamble, o sea, tiene ciertas ventajas porque es fácil de transportar, es fácil de armar, Exacto. tal, y pues como vivienda temporal me parece que reúne pues como las condiciones. De pronto sí le iba a hacer unas sugerencias en cuanto al tema de los materiales, porque pues como él está planteando cartón y tal, pues es entendible que el cartón después de un rato, así sea cartón prensado, después de un En rato el de que agua se se moje degrada, y sí. tal, entonces se puede dilatar y puede sufrir estructuralmente, pero digamos que el cartón y tal, si hacen un proceso posterior de inmunizado con alguna Exacto. Con pintura o alguna poliuretano cosa o algo. así, exacto, ¿Mm? entonces podría evitar que le entre humedad y por allí podría estar la solución, que eso era lo que le quería preguntar, pues cómo lo había pensado, porque de pronto sí lo había pensado, entonces para no embarrarla, pues. Bueno, Entonces, pues no, bueno, yo muchachos, le comento a él. listo, eso sí. Bueno, en general, pues las propuestas que vi, creo que la única que faltó fue la de Víctor, pues porque me dijo que no había podido subirlo, pero pues ya Sí, miraré la profe. tuya en detalle. En general me parecen buenas propuestas, me parece que cumplen con lo que se ha venido dando en cuanto a investigación, en cuanto a cómo está el proceso. Me parece que están bien concebidas conceptualmente hablando y pues ya lo que se viene es la etapa, entonces bueno, listo, si escogemos una de esas, vamos a empezar a diseñarla en detalle, es decir, a resolver los detalles, por ejemplo, de cómo se ensambla, de cómo se transporta, de qué materiales vamos a utilizar y todo eso, teniendo en cuenta que hasta ahora lo que hemos utilizado dentro de la información que hemos recopilado han sido únicamente los objetivos. ¿Sí? Prácticamente hemos trabajado únicamente con los objetivos y aunque tenemos por allá las restricciones, las funciones y los medios, pues entendemos que están allí presentes y nos ayudan a esclarecer la idea y la propuesta, pero pues digamos no lo hemos vinculado al proyecto. Entonces aquí se viene una etapa donde vamos a empezar a vincularnos. Entonces, bueno muchachos, les voy a hablar prácticamente, permítanme un momentico, yo les comparto aquí pantalla, les voy a hablar de una metodología que se llama análisis funcional. ¿Listo? Ahí está la carpetica, ya subí los nuevos temas, tengo que modificarle las fechas a la parte aquí de OAO virtual en la tercera fase pues de la metodología proyectual, que es esta de aquí, de la parte de la implementación. ¿Listo? Entonces quedo pendiente aquí ya están subidos los contenidos de las presentaciones que vamos a ver, pero falta cambiar las fechas y las actividades, que hay algunas ahí porque hay un quiz y no sé qué, pero pues no creo que, a mí particularmente no me gusta hacer quizzes porque no siento que recitar teoría sea lo adecuado, pues desde el punto de vista de la evaluación.
sea, es una... Profe, ¿en qué parte está ese link para verla, el material? Está en donde dice anuncios. Ustedes se meten acá donde dice, creo que es aquí anuncios varios. Un momentico, ya les confirmo. Sí, aquí está, mire. Les comparto el enlace a las presentaciones de los temas que veremos a lo largo del curso. Estas son las presentaciones que estamos viendo en las clases, que quedan pues como referente en las clases grabadas. Entonces, cuando usted le dan clic aquí, esto los lleva a esta carpeta que yo tengo acá, que tiene todas estos documentos. ¿Listo? Entonces ahí están básicamente los documentos relacionados a lo que se pide en las entregas, sí, que son los que les he estado mostrando aquí pues como en ese tema. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí les dejo pues esto, lo que vamos a ver hoy es análisis funcional, que está en la carpeta número 10. Hay una carpeta allí también dentro de los temas de documentación, con unas copias allí, pues como una bibliografía, unos ejemplos de caja transparente, que es algo que vamos a ver, y este elemento que ya lo vamos a ver, o sea, ya les voy a explicar en qué consiste la metodología. Entonces vamos a ver, muchachos, el tema del análisis funcional, perdón que me equivoqué, es este. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hablar de, a ver, ¿en qué parte del proceso estamos? Entonces, muchachos, nosotros ya pasamos por la etapa de investigación que nos permitió establecer unas necesidades y unos atributos de diseño que se dividen en 4 grandes familias. Objetivos, con el que hicimos o desarrollamos el árbol de objetivos. Restricciones, funciones y medios, que las mantenemos allí guardadas porque todavía no le hemos dado algún uso y precisamente en esta etapa es que las vamos a utilizar. ¿Listo? Luego pasamos nosotros a una segunda fase, que es la fase creativa, donde iniciamos con un concepto de proyecto, es decir, con la redacción de la idea básica que, basada en la investigación contextual del usuario, nos permite establecer cuáles son los atributos que puede tener o que debe tener, atributos tangibles e intangibles que debe tener el producto solución. Entonces, a partir de allí empieza el proceso creativo donde a través de ejercicios de bocetación creamos el concepto de diseño, que es la descripción gráfica de esa idea, que es el concepto de proyecto, ya puesto, digamos, en un esquema. ¿Listo? Entonces empezamos a pensar en, bueno, si yo quiero hacer una vivienda, entonces, ¿cómo la hago para que sea ensamblable, para que sea fácil de transportar, para que sea liviana, para que tenga todas esas características que nosotros le dimos importancia o hallamos el grado de importancia dentro de la metodología del árbol de objetivos? ¿Listo? Entonces, realizamos el proceso del AHP para evaluar la viabilidad de las alternativas y que ese proceso nos arroje una que está estimada y nos permita conocer dentro de los criterios comparativos cómo son las otras alternativas para poder hacer una reunión de esos conceptos en una alternativa evolucionada. Ahí digamos que estamos hasta ahí a ese punto, eso es lo que hemos visto. Entonces ahora se viene el tema de el concepto de producto. El concepto de producto entonces ya viene como con el tema de los ejercicios de modelado 3D, la maquetación, lo que tiene que ver con los prototipos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando de un ensamble, entonces hago la prueba de cómo va a ser ese ensamble, si ese ensamble es resistente, si lo necesito hacer en un material determinado. Por ejemplo, en lo que está hablando ahorita de la idea de Miguel, hombre, si me resulta que la estructura puede ser con tubos de cartón, bueno, genial, vamos a probar el material. Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en unas condiciones si se moja? Ah, bueno, entonces que se pone blando. Entonces, ¿cómo puedo mejorar la propuesta? Sí, entonces viene todo ese proceso como de prueba y error, donde estamos tratando de crear la maqueta del objeto para evaluar los aspectos formales, pero también para evaluar los aspectos funcionales, porque ya entendemos que sobre el papel todo funciona, pero bueno, entonces vamos a empezar a idear el diseño en detalle, ¿listo? Entonces cuando empezamos a idear todo eso, pues entramos a una etapa
donde no solamente tenemos que idear el producto, sino que ese producto también tiene que ser producido, ¿sí? Ese producto debería estar diseñado para facilitar el proceso productivo. Entonces, por ejemplo, dentro de las propuestas, simplemente por hacerles una acotación, obviamente yo no pretendo pues que ustedes entren tan en detalle porque no vamos a tener ni el tiempo, ni tampoco estoy pretendiendo que ustedes se vuelvan diseñadores industriales ni especializados en arquitectura o lo que sea. Pero hay algunos detalles, por ejemplo, que dentro de las propuestas que ustedes hicieron no consideraron, y es, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con la materia prima? Entonces, entiendo que muchos de ustedes plantearon, por ejemplo, que las paredes de la casa fueran en madera contrachapada. Y entonces habían unos bloques o habían unas paredes de madera contrachapada que habían digamos, dentro de unas propuestas, había uno que eran paredes de 2 por 2 metros. Creo que otro por allá tenía una propuesta donde eran de 2,80 por 3 metros de altura y otra cajita más pequeñita creo que era de 2 por 2, bueno, algo así, y otra más pequeñita que era de tal medida. Entonces, bueno, eso digamos que en el papel funciona, pero si yo voy a hacer una pared de madera contrachapada, puedo enterarme, digamos, con investigación o yendo, digamos, a donde un proveedor de madera contrachapada, que la madera viene en una medida estándar que es de 1,22 por 2,40. Entonces, si yo quiero hacer una pared que mida más que eso, tendría que idearme un método para unir esas diferentes placas de contrachapado, ¿sí? Ya sea con puntilla o ya sea bueno, con los diferentes elementos, pero mire que allí entonces se viene el tema de lo que hablamos de la frase, de una de las frases célebres, pues que les coloco yo acá en las presentaciones, que decía que la inspiración tiene un 99%, perdón, venga, me remito aquí para no irla a embarrar, pero un momentico, yo la busco, que hablábamos en la parte de la creatividad. Una frase, no, perdón, no era la de Einstein. No, esto tampoco es. Si no estoy mal, creo que era la frase de Thomas Alva Edison, que esa dónde está, hombre. Estos métodos de indagación, entonces está aquí. No, habla de la creatividad. Ya me acordé de la frase. Thomas Edison decía que la creatividad tiene un 99% de inspiración y un 1% de transpiración. Esa fue la frase esa era la frase que quería traerles a recordación. Entonces, cuando él habla del 99% de inspiración, está hablando de la idea, ¿sí? Cuando yo tengo una idea en mi cabeza, esa idea, de manera creativa, pues funciona, claro, pero llevarla a cabo, ese 1% de inspiración se convierte en un 99% de transpiración, porque llevarla a cabo es difícil, ¿listo? O sea, llevarla a cabo implica que yo entonces tengo que no solamente pensar en el producto, sino en cómo llegar a producir ese objeto, ese producto. Cómo debo investigar cuáles son todas las partes que están siendo incluidas en ese producto. Recuerden lo que veíamos en las técnicas que incentivan la creatividad, donde había una que se llamaba ingeniería inversa, que pretendía entender cómo funcionan los productos, cómo están construidos, constituidos en partes, para poder saber cómo una parte se integra con otra para cumplir determinadas funciones. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a ver con esta metodología que se llama análisis funcional. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es determinar las características técnicas. Vamos a hacer una revisión aquí conceptual, simplemente para tener presente los diferentes conceptos que tenemos. Entonces, nosotros ya habíamos hablado de requerimientos, ¿sí? De qué era un requerimiento o una especificación de diseño. Entonces, cuando hablamos de requerimientos o especificaciones de diseño, que es al final a lo que tenemos que llegar, porque cuando yo especifico un diseño, pues ya es un diseño que se puede producir.
¿sí? Es decir, cuando lo pongo en parámetros que pueden ser medidos y que me están determinando un comportamiento, quiere decir que el diseño ya se puede producir. Entonces, un requerimiento de especificación de diseño son las variables que deben cumplir una solución de manera cuantitativa y cualitativa, es decir, que se puedan cuantificar y que además tengan una relación de calidad, siendo fijadas previamente por una decisión. ¿Decisión de quién? Pues del usuario, porque se supone que el usuario en contexto nosotros estamos extrayendo la información que va a dar origen a la alternativa, ¿listo? Entonces, el usuario a través de sus declaraciones está decidiendo cómo debe ser el producto. Yo soy el que interpreto esas declaraciones y las convierto en parámetros medibles. Bueno, por la misma naturaleza del producto, hombre, pues si yo estoy haciendo una casa, pues yo ya sé cuáles son los requerimientos de especificaciones de diseño que debe tener una casa, ¿sí? Que debe tener protección o debe ofrecer protección a los habitantes contra, contra el clima, que debe ser, digamos, en el caso, por ejemplo, de una vivienda temporal, que debe ser de unos materiales resistentes, que se pueda ensamblar, que se pueda transportar fácilmente, listo. Entonces, esa es la naturaleza del producto, la que me está diciendo también cuáles son los requerimientos de especificaciones. Por requisitos legales, porque también obviamente muchas de esas características pues tienen que ir con normativas de los gobiernos. Les pongo un ejemplo. Digamos que en Europa se usa mucho el tema de que las marcas de automóviles tengan que cumplir las normativas. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado, por ejemplo, que los camiones o los motores diésel, entonces deben cumplir la normativa de la Euro 5 o de la Euro 6 o de la, ¿sí? Entonces, eso es que los gobiernos se reúnen y generan unas normativas que hacen que digan que, por ejemplo, los motores tengan que contaminar menos, los motores diésel tengan que contaminar menos. Entonces deben incluir o tengan que emitir menos partículas o hasta no sé cuántas millones de partículas pueden trabajar o funcionar. Entonces ahí los ingenieros de las empresas tienen que romperse la cabeza para saber cuál es la especificación técnica y cómo hacerla cumplir, es decir, cómo poder limitar ese comportamiento del motor allí. Entonces, eso es un requisito legal. Si no se logra, pues básicamente el vehículo no se puede vender en Europa. O no, o bueno, no es que no se pueda vender, se puede vender, lo que no puede hacer es circular. ¿Listo? O por cualquier otra disposición que tenga que cumplir quien soluciona el problema, es decir, el diseñador. Entonces, aquí hay tres elementos que están conformando, digamos, la generación de requerimientos de especificaciones de diseño. Soluciones cuantitativas y cualitativas que son fijadas, número 1, por la decisión del usuario. Número 2, por la naturaleza del producto. Número 3, por requisito legal. ¿Listo? Y adicionalmente, entonces allí ya empieza. Recuerden que hasta ahora no importaba la opinión que nosotros tuviéramos como diseñadores del producto, porque estábamos era basando, resolviendo la necesidad de otra persona. Pero en este caso, nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones del usuario, la naturaleza del producto y el requisito legal y empezar a jugar con esas tres variables y meter qué otros elementos pueden funcionar también en función del mercadeo, de los objetivos que esté buscando nuestra empresa, etcétera, etcétera. Entonces mire que allí podemos entender que hay dos tipos de requerimientos. Los obligatorios, como por ejemplo las decisiones del cliente, que son las que tienen que estar presentes porque el producto lo estamos diseñando para ellos. La naturaleza del producto, pues también es algo que me obliga casi a utilizar algún tipo de requerimientos y las disposiciones legales. Pero adicionalmente también están los requerimientos deseados, que son los que yo como diseñador a mí me gustaría incluir dentro del producto, es decir, las funcionalidades, las formas que puede tener ese producto que yo digo, hombre, chévere que tuviera esto y lo deduje pensando de la información que encontré en mi investigación. Entonces están los dos tipos de requerimientos, los obligatorios y los deseados. Entonces, bueno, nosotros habíamos hablado de que previamente solamente habíamos utilizado los objetivos para hacer el árbol de objetivos, ¿sí o no? Y que habíamos dejado a un lado, entre comillas, eliminado
las restricciones, las funciones y las implementaciones. Entonces, recordemos por definición qué son las restricciones, las funciones y las implementaciones. Nosotros habíamos utilizado las restricciones también, incluyéndolas dentro del árbol de objetivos, simplemente para aclarar los objetivos. Sí, eso está por ahí en la presentación que hicimos de esa clase. Entonces, donde decíamos que el ejemplo específico era de el diseño de una botella segura para bebida. Y hablábamos que la seguridad en el ejemplo concreto estaba basada o de acuerdo al árbol de objetivos se entendía únicamente como la seguridad en el uso del material para que el material no fuera a afectar ecológicamente hablando después de que cumpliera su ciclo de uso. Entonces, allí incluíamos las restricciones para que ese concepto de seguridad del envase únicamente no fuera un material o no estuviera basado en un material ecológicamente contaminante o algo así, sino que también hablamos del uso, por ejemplo, de el producto, ¿sí? Que el uso de pronto no el borde no fuera a ser filoso para que no me fuera a cortar la boca cuando yo tomo, por ejemplo, el líquido del envase. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo incluyo las restricciones, aclaran ciertos objetivos, pero no influyen en la puntuación del objetivo dentro del árbol de objetivos. Entonces, nosotros los habíamos separado para utilizarlos más adelante en el proceso. Entonces, bueno, esta es la parte donde vamos a sacar esos requerimientos, esas restricciones, las funciones y las implementaciones. Entonces, por definición, recuerden que las restricciones son los elementos en los que se ve comprometido el desempeño del producto y que pueden darse en un valor binario de satisfacción, es decir, o se cumplen los requerimientos, entonces ahí sirve la propuesta, o si no se cumplen, entonces toca buscar cómo se cumplen, ¿sí? Porque si no se cumplen, entonces esa propuesta no sirve. Esas son las restricciones. Cuando hablamos de las funciones, son las cosas que el objeto debe hacer para ser exitoso. Es decir, para qué fue diseñado, qué función está cumpliendo y para resolver la situación problema. Y una manera de identificarlas era verbo de acción acompañado de un sustantivo. Y cuando hablamos de implementaciones o medios, es la manera de implementar las funciones o el medio a través del cual se están ejecutando las funciones. Entendiendo esto como todo lo que me hable sobre materiales, específicamente hablando del material, no por, digamos, por un material general, sino hablando específicamente de un material, si es metal, si es fibra de vidrio, si es madera, si es... ¿Listo? Allí lo estoy especificando. O cuando hablo de mecanismos, ¿listo? A través de los cuales se está implementando la función. Por ejemplo, en el caso de las casas, de las propuestas que ustedes tienen, entonces había una casa que era plegable, entonces eso es un mecanismo, ¿sí? Había otra casa que era modular, como la que tiene Miguel, que entonces toma unos elementos y los modula con ellos mismos para poder generar unas paredes, una estructura y unos elementos. ¿Listo? Entonces, esos son mecanismos, ¿bien? O se consideran implementaciones. Y cuando hablo pues de los materiales como de madera contrachapada, tubos de cartón, lámina de zinc para el techo, entonces ahí estoy hablando de implementaciones también. Entonces, bueno, esos tres elementos son los que vamos a utilizar para la determinación de características técnicas. Entonces, aquí viene la metodología de el análisis funcional. Entonces, miren muchachos, cuando uno va a hacer un análisis funcional de un objeto cotidiano, un objeto conocido, pues eso es muy sencillo hacerlo porque ya uno tiene de muestra ahí el objeto. Entonces, el análisis se convierte simplemente en identificar cómo funcionan las diferentes partes que conforman ese objeto, entendiendo que los objetos están conformados por macrocomponentes y microcomponentes. Eso se lo expliqué cuando les mostré el ejemplo del iPhone que estaba abierto o separado en partes, donde les mostraba, por ejemplo, esta es la parte del display, esta es el módulo de la batería, este es el módulo, digamos, de la fuente, que es la que reparte, pues, como los diferentes voltajes en la tarjeta madre. Esta es la tarjeta madre, esto es el procesador, la antena, no sé qué, las memorias. Entonces, todos esos elementos son elementos macro que a su vez están conformados por microelementos. Entonces, ahí hay transistores, hay LEDs, hay, bueno, soldadura, estaño, no sé qué. Todo este tipo de elementos que están
conformando en general el producto. Entonces, para yo poder entender cómo funciona un producto, pues tengo que ver cuáles son los elementos que conforman ese producto, elementos macro y elementos micro. Entonces, esto es muy fácil cuando ya el producto está establecido, pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros estamos diseñando el producto y cuando no tenemos gran claridad sobre, bueno, cuáles van a ser esas partes? Porque todavía no hemos llegado a ese punto del diseño en detalle, sino que precisamente esta metodología es la que nos va a servir para poder definir ese diseño en detalle. Por ponerles un ejemplo, ustedes saben que se van a utilizar bisagras, por ejemplo, para doblar las paredes de la casa. Claro, pero ¿qué tipos de bisagras, por ejemplo? Y esas bisagras van sujetas entonces con tornillos o van sujetas, por ejemplo, solamente con un gancho o con un sistema de prensado que las mantiene unidas, es decir, con un resorte que las mantiene unidas, o cómo van a estar unidas, unificadas esas bisagras. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a definir eso. Entonces, ¿cómo empezamos a definir o plantear esas especificaciones? A través del análisis funcional que se conoce como el análisis de caja negra y el análisis de caja transparente. Entonces les voy a explicar para qué sirve cada uno de esos. Cuando yo lo que deseo es encontrar la función primaria, entendiéndose la función primaria como el trabajo específico que debe cumplir un objeto para el cual se diseñó, ¿listo? Es decir, ¿para qué sirve una licuadora? ¿Cuál es la función principal de una licuadora? Como su nombre lo indica, para licuar. ¿Sí? ¿Cuál es la función principal de una calculadora? Realizar cálculos matemáticos. ¿Sí? ¿Cuál es la función principal de una chapa? Entonces, permitir la seguridad de una puerta. Entonces, estamos hablando de la función principal que cumple todo el objeto reunido. ¿Bien? Entonces, para hallar esa función principal, nosotros vamos a utilizar una metodología que se llama el análisis de caja negra. ¿Listo? Ya la vamos a revisar a continuación. ¿Y a qué nos referimos con las subfunciones? Entonces, cuando nosotros entendemos para qué sirve un objeto de manera general, pues tenemos que entender que como ese objeto está compuesto de otros componentes, pues las subfunciones se convierten en las funciones que tienen cada uno de esos componentes y que trabajando en llave van a darnos el origen de la función principal. Entonces me refiero a, si yo analizo la función principal de un electrodoméstico como la licuadora, encuentro que la función principal es licuar. ¿Licuar qué? Pues el contenido que yo le ponga a la licuadora. Pero cuando hablo de las funciones secundarias, entonces ya tengo que analizar las partes que componen una licuadora. Entonces, por ejemplo, macrocomponentes de una licuadora. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo aquí. ¿Sí? Macrocomponentes de una licuadora. Tengo acá la tapa de la licuadora. ¿Cuál es la función de la tapa de la licuadora? Evitar que el líquido que se está licuando se salga. La función del vaso de la licuadora, entonces contener lo que se va a licuar. En este caso, si voy a hacer un jugo, pues sería la fruta, la pulpa de fruta, el hielo, más el agua, más el azúcar. ¿Listo? Contener eso. Por ejemplo, ¿cuál es la función de la cuchilla de la licuadora? Entonces, triturar todo lo que esté dentro del vaso. ¿Cuál es la función de este sello pues de caucho? Entonces, evitar que el líquido se riegue por debajo. ¿Cuál es la función de la carcasa del motor? Pues evitar que le entre agua o polvo o bueno, diferentes elementos que puedan dañar las partes eléctricas que tiene la licuadora. ¿Cuál es la función del motor? Entonces convertir energía eléctrica en un movimiento rotacional. Entonces mire que estoy hablando de las funciones que tiene cada uno de los elementos que componen la licuadora y que están ayudando a cumplir la función principal que es licuar. ¿Listo? Muchachos, ¿cómo vamos hasta allí? ¿Hay algo de pronto que no se está entendiendo? Profe, claro, para mí está claro. Listo. Entonces, bueno, vamos bien allí. Entonces tenemos dos elementos. Entonces quiero que pongan esto, piensen esto en perspectiva porque con el ejemplo de la licuadora, pues es muy sencillo entenderlo. ¿Listo? O sea, cuando yo estoy analizando, digamos, un horno microondas, ¿cuál es la función de un horno microondas? Calentar comida. Listo.
¿Para qué sirve la puerta? Pues para evitar que las microondas salgan hacia la parte exterior y afecten, digamos, al usuario. ¿Para qué sirve, digamos, el panel que tiene los numeritos y tal? Pues para programar el tiempo de cocción del alimento el poder que va a tener, digamos, las microondas sobre el alimento. ¿Para qué sirve el plato interno? No, pues para sostener la comida y así sucesivamente. El cable, ¿no? Para transportar energía del tomacorriente a tal parte. Entonces mire que así es muy fácil porque yo simplemente hago una ligera percepción de qué es cada uno de los elementos y qué función cumplen y ahí tengo función principal y funciones secundarias. Listo. Pero si yo estoy creando un objeto, por ejemplo, la teletransportación, bueno, ¿cuál va a cumplir la función de teletransportar? ¿Cuál es el objeto que va a cumplir la función de teletransportar? Entonces, allí se convierte en un problema porque intento definir cuál es el componente, en ese caso, la subfunción que debe hacer que se produzca el proceso de teletransportación. ¿Sí? Entonces, ese es el tema ahorita. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para hallar la función principal y las funciones secundarias? Entonces, a través de las dos metodologías que les decía. Análisis de caja negra, que es este que vamos a ver, y el análisis de caja transparente, que es el que vamos a ver a continuación luego de este. Entonces, mire, yo estoy creando un producto y debo establecer cuál es la función principal de ese producto. Entonces, para determinar claramente las funciones primarias, podemos implementar el diagrama de la caja negra. ¿En qué consiste esto? Esto fue una metodología que se creó con el fin de evaluar cómo funciona la propuesta desde el punto de vista no de la propuesta, porque obviamente la estamos creando apenas, sino de los elementos que interaccionan y que sufren un proceso de transformación, que es lo que llamamos la función propiamente dicha. ¿Sí? Eso es lo que da origen a la función. Por ejemplo, supongamos que el producto está aquí metido. Yo no sé qué forma ni qué funciones tiene. ¿Sí? El producto está aquí metido. Y yo lo tapo, ¿sí? Yo evito verlo, ver el producto y lo estoy tapando con una caja negra, ¿sí? Metafóricamente hablando. Lo tapo con una caja negra. Entonces, ¿cómo voy a analizar el producto? A través de los elementos que ingresan a ese producto, que aquí adentro sufren un proceso de transformación y generan, ya una vez transformados, un subproducto, ¿sí? Que es lo que se conoce como la salida. Por ejemplo, supongamos que si yo tengo una licuadora y yo tapo esa licuadora con la caja negra, entonces voy a analizar qué elementos ingresan en una licuadora. Ingresa, por ejemplo, la energía, ingresa, por ejemplo, la pulpa de fruta, ingresa, por ejemplo, el agua, ingresa, por ejemplo, el hielo, ingresa, por ejemplo, el azúcar. ¿Listo? Esos son los elementos que ingresan. Adicionalmente también ingresa que la interacción humana, porque debe haber una persona que interactúe con el producto, por ejemplo, con la perilla para poder regular la velocidad, por ejemplo. ¿Listo? Y entiendo que todos esos elementos entraron al objeto que está aquí y salió. Tengo como productos de salida un jugo de fruta, digamos un jugo de mango, pero adicionalmente también que tengo como salida los residuos de la pulpa de fruta, ¿sí? Que son los pelitos estos que uno cuela en los coladores del mango. ¿Qué otro producto o subproducto tengo como salida? Digamos el calor. ¿Por qué? Porque el motor girando no solamente, digamos, lo está haciendo a través de la energía que está consumiendo, pero esa energía también se está disipando, se está gastando también con calor, es decir, se transforma en calor. Entonces también tengo calor. ¿Qué otra cosa genera? El ruido del motor. ¿Listo? Entonces mire que tengo unos elementos de salida y unos elementos de entrada. Entonces cuando yo analizo cuáles son los elementos de entrada y cuáles son los elementos de salida, pues puedo encontrar la función principal, porque la función principal es prácticamente el proceso de transformación que están recibiendo esos elementos de entrada para convertirse en elementos de salida. Pongamos esto en la perspectiva del proyecto formativo integrador que cada uno de ustedes están trabajando. Aquí adentro está la casa, ¿sí? Para poder armar esa casa, ¿qué elementos entran? Entonces entra, por ejemplo, la madera contrachapada, entran, por ejemplo, las bisagras, entra, por ejemplo, las láminas de zinc, si es que le va a hacer un techo, por ejemplo, en zinc,
entra, por ejemplo, unos palos de estructura, ¿listo? Entonces tengo todo esto aquí desarmado y metido en una caja. Y aquí me sale una vivienda temporal armada, ¿listo? Pero adicionalmente también, ¿cuál es la problemática que está resolviendo? Entra una persona sin vivienda y sale también una persona con vivienda, ¿listo? Entonces, ¿qué puedo definir? ¿Cuál es la función principal de la vivienda temporal o de ese producto? Pues proteger a las personas que no tienen vivienda, ¿sí? Por lo menos de manera temporal, ¿listo? Esa sería la función principal. Ese sería el análisis de caja negra. Entonces, ¿qué nos permite entender este análisis funcional de caja negra? Permite visualizar las funciones globales, determinando y representando las entradas y salidas al sistema, incluyendo, acuérdense, el flujo de energía, los materiales e información desde el entorno, o sea, toda la información contextual para permitir conocer cuál es la función principal del objeto. ¿Listo? Digamos que estas son las más sencillas, hallar estas no tiene ningún problema. Simplemente es pensar cuáles elementos entran, cuáles elementos salen, cuál es el proceso de transformación que están sufriendo esos elementos y listo, para de contar porque allí yo sé que ese proceso de transformación es la función propiamente dicha, la función principal. Listo, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Como ya entendimos la función principal, entonces vamos a hallar las funciones secundarias, es decir, vamos a empezar a plantear cómo está conformado ese objeto aquí adentro y o sea, cómo está haciendo o llevándose a cabo ese proceso de transformación de estos elementos de entrada para que se conviertan en estos elementos de salida. Entonces volvamos nuevamente al ejemplo de la licuadora. Entonces mire, para hallar las funciones secundarias vamos a utilizar el método de la caja transparente. ¿En qué consiste el método de la caja transparente? Es como metafóricamente hablando, si yo cogiera la caja negra y la levanto, ¿listo? Y eso me permite ver lo que hay dentro de esa caja negra. Entonces empiezo a entender que eso que hay allá dentro de la caja negra está compuesto por diferentes componentes. Y lo que requiero es hallar las subfunciones de cada uno de esos componentes. Entonces, como si este fuera un componente, este rojo fuera otro componente, el verde fuera otro componente y el amarillo fuera otro componente. Entonces, entiendo en términos de componentes cómo está conformada la solución, el producto solución. Pero adicionalmente estoy también entendiendo la relación de esos componentes entre sí. Es decir, cuál va conectado con cuál o cuál depende de qué otro. ¿Sí? Vamos a verlo con el ejemplo de la licuadora. Yo tengo como entrada aquí agua. Claro, pero es que el agua no entra al motor. El agua que va a servir para licuar el jugo como función principal, ¿a dónde tiene que entrar? Pues al vaso. ¿Por qué? Porque el vaso tiene la función de contener lo que se vaya a licuar. ¿A dónde entra el hielo? Al vaso, porque el vaso tiene la función de contener. ¿A dónde entra la fruta y el azúcar? También al vaso. ¿Listo? Luego entonces tengo otra función otra entrada, perdón, que es la energía. Entonces la energía, ¿a dónde entra o por dónde tiene que pasar? Por el cable. ¿Cuál es la función del cable? Llevar la energía desde el tomacorriente hasta el interruptor. ¿Listo? Entonces ahí tengo el interruptor. ¿Dónde entra la interacción humana? Entonces entra directamente al interruptor. ¿Por qué? Porque es la manera en la que el usuario va a interactuar con el producto para regular ese paso de energía. Entonces, ¿cuál es la subfunción del interruptor? Regular paso de energía. ¿Cuál es la función de la carcasa? Proteger el motor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función del motor? Entonces, convertir esa energía eléctrica que ya entró a través del cable, convertirla en movimiento rotacional. ¿Sí? Transformar la energía eléctrica en energía cinética. ¿Cuál es la función de la cuchilla? Entonces, tomar la energía rotacional o de la energía cinética, es el movimiento rotacional que está haciendo, y triturar los alimentos que están dentro del contenedor. ¿Listo? Entonces, mire que aquí yo empiezo a ver un orden de elementos y empiezo a entender que estos subcomponentes
tienen unas subfunciones y que de cada uno de estos se interconectan para poder generar estos elementos de salida. Entonces vamos a ver un ejemplo de la caja de transparente de una licuadora. ¿Listo? Entonces píllense aquí esto. Bueno, vamos a ver un momentico que es que se me... Bien, voy a abrirlo. Entonces, mire, muchachos, yo tengo acá en este lado los inputs. Déjame ponerme en pantalla completa para que se vea bien. Entonces, ahora sí, tengo en este lado los inputs. ¿Sí? Y del otro lado tengo las salidas. Bien. Entonces, mire que esto que ustedes ven aquí en el centro, venga, yo le cambio el colorcito. ¿Sí? Este cuadrado que ustedes ven por acá. Eso es la caja transparente, es decir, eso era lo que estaba tapado y yo cogí y lo levanté. Entonces ahí puedo entender cómo el producto funciona de acuerdo a las partes que tiene. Entonces mire, dentro de los inputs, estos que están acá y este por aquí, pulpa de fruta, agua y azúcar, todos entran a un elemento que contiene estos productos. Noten algo aquí y es que yo no estoy diciendo el nombre de la parte, sino que estoy mencionando la función que cumple esa parte. ¿Listo? Esto tiene una razón de ser. Y es que más adelante vamos a ver una metodología que se llama análisis morfológico, que toma las funciones y puede con esa información definir cierto grado de innovación sobre cada una de las partes que hay aquí. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que la única manera de contener no es un recipiente, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, pues, o la única manera, digamos, de triturar o mezclar no necesariamente tiene que ser con una cuchilla. Sí, yo puedo triturar, por ejemplo, con una cadena o con un dispositivo que, que sea como una prensa, ¿sí? Que prense. Entonces, esa no es la única forma de triturar, o sea, una cuchilla no es la única forma de triturar. Entonces, puedo proponer más adelante con el análisis morfológico formas diferentes de generar esto y eso hace que se produzca también innovación en los productos que estamos pensando. Ahorita les voy a explicar con este ejemplo de la licuadora, por ejemplo, otras metodologías. ¿Listo? Entonces, mire, entra la pulpa de fruta, el agua y el azúcar a un elemento que los contiene. Entonces, hablo de la función. ¿Cómo lo pongo en lenguaje de función? Contener pulpa de fruta, contener agua y contener azúcar. Recuerden que las funciones es lo que el diseño debe hacer para ser exitoso y se expresan en verbo de acción acompañado de un sustantivo. En este caso el verbo de acción es contener y el sustantivo es pulpa de fruta. Contener, sustantivo agua, contener, sustantivo azúcar. ¿Listo? Entonces mire, entra todos estos elementos aquí. La energía, entra un elemento que transporta la energía. Entiéndase como parte o componente el cable. ¿Listo? ¿Cuál es la función del cable? Transportar la energía. Una vez esa energía es transportada desde el tomacorriente hasta un elemento que regula la energía. Este elemento que regula la energía, entendiéndolo como una parte, es la perilla esta de las velocidades que tiene la licuadora. ¿Listo? O, por ejemplo, el panel de interacción, ¿sí? Refiriéndome a esta partecita que hay aquí de la licuadora. Hasta donde yo programo cuánto tiempo y a qué velocidad va a girar esa licuadora. Y mire que aquí en este elemento que regula la energía no solamente está entrando la energía que viene del elemento que la transporta, sino que también tiene la interacción del hombre, ¿sí? De la persona. Es decir, las acciones que hace el humano para poder elegir la regulación de la energía. Luego de aquí pasa la energía a este elemento que transforma la energía en movimiento rotatorio.
Aquí estamos hablando de el motor. Y aquí se están generando las primeras salidas. Mire, del motor se está generando calor, que es el proceso de, digamos, secundario de la transformación de la energía, que está generando calor en el motor, y adicionalmente ruido, ¿sí? Porque es el ruido que se está generando por el movimiento rotatorio. Luego de transformar la energía en movimiento rotatorio, entonces viene esto aquí y hay un elemento que tritura y mezcla, ¿qué cosa? Lo que está en el contenedor. A esto nos referimos con la cuchilla, ¿sí? O la partecita esa de la parte de abajo del vaso, ¿sí? Esto sirve para triturar y mezclar lo que está en el contenedor. Entonces, después de cierto tiempo tenemos de aquí el contenedor una salida, después de que pasa el proceso, y es el jugo de fruta, pero también tenemos el residuo de la fruta, ¿listo? Entonces mire que aquí podemos entender que este dispositivo que hay acá está conformado por una parte que contiene estos elementos, que tritura después de haber transformado la energía de movimiento rotatorio, después de que un elemento regulara esa energía que entra en este, y después de un elemento que lleva la energía a ese regulador de energía. Entonces mire que esto es el análisis de caja transparente y nos va a permitir entender cuál es el proceso de funcionamiento del producto. Tengan en cuenta algo y es que cada entrada está siendo de manera lógica ingresada a las partes diferentes del sistema, es decir, a los elementos que tienen las subfunciones. Y lo segundo es que esas subfunciones o esos elementos están expresados o siendo llamados como lenguaje de funciones, es decir, verbo de acción acompañado de sustantivo. La tercera característica es que mire que también dentro del proceso se está evidenciando cómo están interconectadas las diferentes subfunciones y las entradas con las funciones y las funciones con las salidas también. Lo que quiere decir que no puede haber un elemento, digamos, que ingrese al sistema y que se quede allí y no esté conectado con nada, porque estaríamos hablando pues que eso sería como una especie, ese producto sería como un hoyo negro pues allí donde entra la energía, por ejemplo, pero la energía ni se transforma, ni se pasa para otra parte, ni sucede nada con ella, o sea, eso es un elemento entonces que consume energía, pero no hace nada con la energía, ¿sí? Si no está interconectado con esto, entonces ingreso energía, pero no pasa nada ahí, ¿sí? Se la está desconsumiendo, la está desapareciendo, no. Tiene que estar conectado, interconectado con uno o varios elementos. Esto al final se convierte, muchachos, si ustedes están muy relacionados con el tema, porque entiendo que están estudiando ingeniería en sistemas, y es el tema de los algoritmos, ¿sí? ¿Se acuerdan de esos diagramas diagramas que le explicaban a uno, por ejemplo, en los principios de programación, diagramas de flujo? Sí, que son como estos elementos en los que son los principios básicos de los algoritmos, ¿no? Ah, momentico, que es que de razón, ya. Son los diagramas de flujo, ¿sí? Que la lámpara no funciona. ¿Qué hago? ¿Está enchufada la lámpara? Entonces, si está enchufada, está quemada en este caso el bombillo. Sí, entonces se cambia el bombillo. Si no está, entonces se compra una nueva lámpara. Entonces, si está enchufada la lámpara, no, entonces enchufe la lámpara. ¿Listo? Y vuelva después a tal parte y no sé qué. Esto es lo mismo. Estos serían como los inputs y estos serían los outputs, ¿sí? Y estos serían como las funciones que van en la parte interna. Sí, es como una forma, digamos, de compararlo y analizarlo. Entonces tengan en cuenta estos elementos para cuando vayan a hacer el análisis funcional. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces tengan en cuenta que para lo que ustedes están haciendo, ustedes deberían considerar, por ejemplo, bueno, recuerden que ustedes tienen que armar una casa. O sea, aquí deben haber varias partes y aquí debe haber una casa armada al final. Entonces,
cuáles son las partes que entran, cuáles son los elementos que hay aquí que cumplen las subfunciones para tenerlos claros y finalmente aquí queda la casa armada. ¿Listo? Entonces empiecen a pensar en cuáles son esos elementos de entrada. Por ejemplo, si yo lo estoy haciendo con ladrillos plásticos, bueno, ingresan ladrillos plásticos. Claro, pero ¿ingresan a dónde? No, pues tienen que entrar en un riel y después de que entran en el riel, entonces se modula uno con otro. Y después de que se modula uno con otro, entonces entran las ventanas armadas, ¿listo? Y se integran con esa estructura que ya está y así sucesivamente hasta que ya al final, como salidas, pues encuentro la casa armada. ¿Bien? Lo digo para que lo vayan Profe, pensando. Sí, cuénteme. entonces, en ese sentido, en la caja transparente, entonces tiene que quedar una especie de verbo, ¿no? Es lo que entiendo. Sí, correcto, un verbo de acción, exactamente. Así, Un verbo que implique entonces una ahí, función. por ejemplo, nosotros ponemos madera, madera contra chapada. Eh, ¿Qué verbo? O sea, estoy tratando como de idear el asunto, En ese porque ya caso, sabemos que piénselo, Oscar, piénselo como, bueno, ¿cuál es la función de la madera contrachapada? ¿Por qué escogieron ustedes ese material? Porque ese material aísla de las condiciones exteriores. Entonces, en ese caso sería aislante, aislar aislar. de las condiciones climáticas. Ya, y el piso sería algo así como separar, se puede usar algo así como Ajá, sí, separar, ok, digamos, de la del tierra. suelo. Ujú, listo. Exacto, del suelo. Ujú. Entonces piense, o sea, cuando usted piensa en la parte, en qué parte es la que va a utilizar, entonces no ponga el nombre de la parte como tal, sino pensando en el verbo, piense cuál es la función que va a cumplir esa parte. ¿Y todos tienen que estar interconectados? Pues no necesariamente todos contra todos, sino que deberían tener un orden lógico que pueda definir, digamos, cómo sería el mecanismo de unión entre las partes de la casa. Ahí usted, por ejemplo, empezó con la energía. Da igual si va para arriba o para abajo. Sí, claro, lo importante es que la energía en este caso está conectada con transportar energía. Por ejemplo, había alguno de ustedes que tenía una propuesta donde la casa necesitaba un panel solar. ¿Listo? ¿Cuál es la función del panel solar? Convertir energía, energía lumínica, pues, o Fotovoltaica. fotovoltaica, exacto, convertirla en energía eléctrica. ¿Listo? O en corriente, pues, porque entiendo que después hay un elemento que hace la conversión de energía alterna a energía corriente. Bueno, no recuerdo cómo es el tema, pero en todo caso, como entrada, entonces, ¿qué tiene usted? Pues la luz solar. ¿Cuál sería la función del panel solar? Entonces, convertir energía fotovoltaica en energía eléctrica. ¿Listo? Luego esto estaría conectado con el elemento que transforma esa energía del panel solar en energía que se pueda utilizar en la casa. ¿Listo? Y eso después va a estar conectado con un elemento que son las baterías. ¿Cuál es la función de las baterías? Almacenar energía. ¿Listo? Y eso a su vez entonces estaría conectado, por ejemplo, con el sistema de distribución de energía de la casa. Si es que va a tener, por ejemplo, cables por dentro y todo eso. Entonces, ¿cuál es la función de eso? Pues distribuir la energía a todos Ya. los rincones del Profe, espacio. pero en este caso de una casa que tiene como tantos componentes como la madera, no sé, las puertas, ventanas, todo este asunto, ¿habría que hacerlo por procesos? O sea, ¿se puede hacer estas cajas transparentes por procesos o tiene que ser Sí, todo claro, el es válido. proceso en general? Es válido. Esa pregunta es bien importante, Oscar, y muchas gracias por hacerla porque es una buena manera de identificar. O sea, hay veces hay elementos que son muy complicados y cabe, digamos, el ejemplo de lo de las viviendas que estamos generando, porque cuando estamos pensando en que la vivienda tiene diferentes sistemas, por ejemplo, no solamente está armar la casa como tal o la estructura, sino que cómo voy a hacerle, por ejemplo, la parte del acueducto, o cómo voy a hacerle, por ejemplo, la parte de los servicios sanitarios, o la parte de la energía. Entonces son diferentes elementos. Entonces yo puedo hacer una caja transparente para lo que es la casa, la estructura. Puedo hacer otra caja transparente que me identifique, por ejemplo, el sistema de la energía. Otra caja transparente que me identifique el sistema, por ejemplo, del agua, de la distribución del agua, porque cada uno de esos sistemas, eso es ver también el proyecto por partes, es decir, poder identificar
diferentes elementos macrocomponentes y microcomponentes, y si a usted se le facilita el hecho de dividirlo en componentes macro y que cada uno de esos componentes macro poder identificar cuáles son los componentes micro a través de una caja transparente, pues evalúe las entradas y salidas de cada uno de esos componentes macro para poder identificar qué necesita usted dentro de los componentes Sí, micro. porque es que se me hace que tiene mucho elemento una casa como para, o sea, para hacerlo en una sola caja. No sé, Sí, pienso yo. claro, total, estoy totalmente de acuerdo. Sí, en ese caso es válido separarlos. Sí, se puede separar. Y en ese caso se podría hacer una, o sea, por decir algo, lo que usted lo ponía, sistema hidráulico, sistema eléctrico, sistema estructural, bueno, no sé, estamos hablando, hablemos de una casa común y corriente. Ajá. Y en ese sentido se podría poner, por ejemplo, una caja que los contenga a todos. ¿Eso Sí, sería también claro, válido? sí, es factible, porque no necesariamente las entradas, digamos, aunque tienen que estar relacionadas con las subfunciones, no necesariamente, digamos, las subfunciones de la parte estructural tienen que estar relacionadas con las subfunciones del sistema hidráulico o del sistema energético, ¿sí? Cada una va por aparte. Entonces es válido como lo estás planteando. O sea, entiendo tu inquietud. Digamos que en una parte, o sea, yo hago una gran caja transparente que tape todo, pero las entradas y las salidas y las funciones las pongo como por aparte, o sea, de acuerdo a lo que corresponde en Sí. cada cosa. Claro, Eh, es como si hiciéramos un flujograma y el flujograma sería casi que Como si cuatro tuviera hojas. procesos Entonces, diferentes. sí, Exacto. exacto. De hecho, profe, uno lo que hace en los flujogramas es los procesos, nada más los nombra. Y en un Ajá. flujograma diferente lo expresa el subproceso. Sí, sí, total. Es completamente válido. Tal y como lo estás entendiendo, así es. Así se puede hacer, claro. Sí, hay que entender, muchachos, que estas metodologías están es para facilitarle a uno en los procesos. Entonces, pues no necesariamente, digamos, tiene que seguir uno una regla que es que no se puede, no sé qué. No, uno la adapta como uno necesita, siempre y cuando obviamente la aplicación sea clara, porque recuerden que todas estas metodologías se hacen es precisamente en grupos de trabajo para poder que le quede a uno más fácil socializar el mensaje ante los demás grupos de trabajo. Un ejemplo, hay una etapa en la última fase de la metodología proyectual, que es la fase de ejecución, que se llama el codiseño. El codiseño es el trabajo de la mano que hacen los equipos de ingeniería con el equipo de diseño. Entendiendo que el equipo de diseño, por ejemplo, tiene la idea o el concepto de la idea y los de ingeniería están tratando de entender esa idea para poder saber o definir cómo se va a producir, ¿sí? Cómo se va a producir y entender cómo funciona. Entonces, por ejemplo, en esta etapa del codiseño, cuando los equipos de ingeniería y de diseño están trabajando de la mano, se hace importante una metodología como esta porque cuando yo expreso esto, yo como diseñador le puedo decir a mi ingeniero, mire, yo me imagino esta vaina así, que entre aquí esto, no sé qué, entonces necesitamos una parte que haga tal cosa. Esa parte va a estar relacionada con otra que hace tal función, esa parte con otra que hace tal función y aquí se está generando una salida. Entonces ya al ingeniero le queda mucho más fácil entender ese flujograma de procesos que le va a permitir entender pues precisamente cuáles son las partes que se necesitan para eso y poder crear o el macrocomponente que incluya esos tres elementos o cuatro o cinco de los que cumplen las funciones determinadas o plantear innovación sobre esos elementos y proponerle, digamos, al diseñador, no, mire, hagamos mejor esto y que se eviten determinadas cosas. Ahí les voy a poner un ejemplo, muchachos. Mire, la licuadora tradicional, ¿sí? Esta que les mostré ahorita esta de aquí, esta es la que nosotros conocemos como la licuadora tradicional, ¿listo? Pero a través de este proceso yo me puedo dar cuenta que no necesariamente la función de contener la pulpa de fruta debería ser o debería participar de la licuadora. O sea, la única manera de contener no es un vaso que haga parte de la licuadora. Yo puedo coger cualquier elemento que me permita contener, o sea, puede ser un vaso tradicional de jugo de los que yo tengo en la casa,
O puede ser, qué sé yo, terminé de comer una mermelada, lavé el vaso y ese me sirve también para contener cosas, ¿sí? Perfectamente. Entonces mire que a través de este proceso yo puedo generar innovación, como por ejemplo esto. No sé si conocían este tipo de licuadoras. Esto es una licuadora que no tiene contenedor. Y si usted ve, tiene el mismo principio que es, entra la energía, en este caso es una batería, o sea, tiene una energía que entra por un cable, carga la batería y tiene un motor adentro que mueve las aspas que están aquí abajo. El contenedor yo lo tengo por afuera, es decir, en un vaso pongo lo que voy a licuar y le pongo esto encima y lo trituro. Entonces, esto es otra manera, conceptualmente hablando, diferente de ver una licuadora. ¿Listo? Les voy a mostrar, por ejemplo, otro ejemplo. Eh, Miren, esto es un exprimidor de naranja común y corriente, ¿no? El que todos conocemos, el manual. ¿Sí? Este de aquí. Y este tiene, como exprimidor de naranja, tiene un contenedor incluido. ¿Listo? No sé si conozcan este exprimidor de naranja. Mire, por ejemplo, este exprimidor de naranja. Hace lo mismo, ¿sí? Funciona de la misma manera. Pero estéticamente me está planteando un concepto diferente. Entonces, tiene un concepto estético totalmente diferente que desde el punto de vista del análisis, pues no tiene un contenedor propiamente dicho, sino que el contenedor puede ser cualquier cosa. Entonces, mire que estos procesos me permiten generar innovación desde el punto de vista de no solamente de cómo, cuál es la forma del objeto, sino desde el punto de vista de las funciones. Y allí viene un poquito también lo que hablábamos sobre las estrategias creativas. Entonces, si se acuerdan que en, en el método del pensamiento lateral, en uno de los métodos decía, inclusive en el método de Scamper, había una palabrita que era reemplazar. Por ejemplo, lo que les mostraba de cómo sería un reloj sin manecillas. ¿Sí? Entonces son diferentes formas de ver y allí también puedo encontrar innovaciones en la parte de las funcionalidades de los procesos de un determinado objeto que esté resolviendo una situación, problema. Entonces, estas metodologías se hacen es para eso, para poder generar innovación sobre, no solamente sobre el proceso, sino también sobre el producto que va a dar solución a la problemática analizada. Entonces, dentro del análisis que ustedes hagan, por ejemplo, están utilizando bisagras. Bueno, ¿y qué tal si no utilizamos bisagras y no le hacemos un corte a la madera que nos permita, sin necesidad de utilizar bisagras, que nos permita que la madera se pueda doblar, ¿sí? Como por ejemplo sucede con el corte en láser, con el MDF. Entonces hay unos cortes que son estos, las diferentes maneras de patrones de repetición de cortes que permiten que el MDF, las láminas de MDF que son rígidas y que son planas, cuando yo las corto con láser se comporten, vamos a ver si encuentro algo acá. Mire, entonces no necesito incluir por ejemplo una bisagra, sino que corto la madera con láser de esta manera y la puedo doblar. ¿Listo? Entonces puede ser algo interesante. Digamos, obviamente estos son laminitas de 3 milímetros, de 2.5 milímetros, ¿sí? Pero puede ser una idea que me traiga un concepto donde no necesite bisagras. Entonces, mire, lo que ustedes me están preguntando ahorita, no, profe, es que mire que en una de las propuestas nos salía muy costoso. Nos salía muy costoso porque tenemos que incluir X o Y o tal elemento, listo. También dentro del proceso de innovación y este análisis me permite identificar
esas partes que me están generando un problema y sobre las cuales yo puedo generar ventajas en términos económicos, en términos de funcionamiento, de apariencia, de muchas otras cosas, pues qué tal si yo pongo a trabajar a favor todas esas partes y genero innovación en las formas o en las funciones, eliminando cosas o rediseñando algunos elementos que me permitan suprimir partes, no solamente de materiales, sino partes también de los procesos. Y eso notablemente va a hacer que tengan menos procesos de manufacturas y teniendo menos procesos de manufactura, los costos que van a hacer van a bajar. Entonces mire que es una buena manera de tomar decisiones sobre el tema. Ahí les dejo la inquietud pues con eso. O sea, eso ya depende como uno lo vaya a pensar. Por ejemplo, una casa por ensambles, ¿sí? Por ensambles de madera. No necesita tornillos, no necesita, sino que sean elementos que ensamblan. Vamos a ver, por ejemplo, casas de juguete. Entonces, mire, el ensamble los ensambles que tienen los juguetes como de las niñas, pues, o de las casitas, pues, que se utilizan para juguetes de niños. De ahí qué podría ser. ¿Sí? Mire, por ejemplo, esto. Yo veo puros ensambles. Entonces, depende cómo corte la madera, puedo ensamblar una con otra y ahí tengo un sistema modular que me puede servir, por ejemplo, para eso. Mire que estoy encontrando una innovación en un producto que no está directamente relacionado con casas temporales, pero como concepto de proyecto, si estoy buscando una vivienda modular o una vivienda armable, me sirve. Entonces, ¿cómo lo puedo aplicar a nivel macro? Entonces, puede ser algo interesante allí, no sé, ahí les estoy botando ideas de lo que podrían analizar. Entonces, ¿en qué consiste la metodología del árbol, perdón, de la caja transparente? Pues en poder definir al final cómo van a ser esas metodologías de ensamble, cómo van a ser los diferentes sistemas, todo eso, y poderlas tener claras a partir de entradas y salidas. ¿Listo? Entonces, estos procesos de transformación o función representan las relaciones entre las funciones primarias y las secundarias, es decir, las secundarias me permiten definir cómo se está desarrollando la función primaria, relacionando obviamente todas las subfunciones, permitiendo a la persona que está diseñando establecer una estructura funcional óptima. Es un primer acercamiento hacia las posibles soluciones, es decir, ya aquí estoy definiendo el producto sobre cuáles son las partes que necesito y obviamente teniendo eso claro, lo voy a poder llevar a producción. ¿Listo? Porque ya voy a decir, mire, necesito tanto material, necesito tales partes, necesito no sé qué, listo. ¿Cómo vamos a empezar a fabricar este elemento que tritura los alimentos, este elemento que los contiene, este elemento qué forma debería tener? Bueno, y así. Mire, un ejemplo de una trituradora de latas. Caja negra. Ingresan las latas, salen las latas trituradas, las llaves removidas. Con las llaves me refiero, digamos, a las cositas estas que les sirven a ustedes para abrir una lata de gaseosas y el líquido residual que tienen las latas después de que ya la gente se las ha tomado. Entonces, ¿cuál es la función principal? Triturar latas. Cuando yo destapo la caja negra y veo la caja transparente, entonces mire, ingresan latas a un elemento que las alinea. ¿De cuántas maneras diferentes yo puedo alinear latas? Lo puedo hacer, aquí es donde está el proceso de innovación, ¿no? Yo puedo alinear latas, por ejemplo, con una banda transportadora, puedo poner una persona allí a que coloque una lata, después la otra, ¿sí? O lo puedo alinear, por ejemplo, con una tolva de alimentación, que es como un embudo donde yo coloco todas las latas encima y ellas por gravedad van cayendo y van cayendo de a una en una. Esa es una forma también diferente de alinear latas. Entonces mire que aquí, por eso se expresa en funciones, para poder generar diferentes propuestas que puedan desarrollar estas funciones en el análisis morfológico, que es lo que vamos a ver luego. Entonces, después de que se alinean las latas de manera paralela, hay un elemento que agarra la llave
¿sí? Hay un elemento que agarra la lata con fuerza, ¿sí? Luego hay un elemento que comprime la lata y de allí sale el primer producto de output, que es el líquido residual de las latas, o el producto, perdón, un elemento que remueve la llave, luego ese elemento expulsa la llave, y aquí salen las llavecitas removidas. Luego hay un elemento después de triturar la lata que expulsa la lata triturada y me quedan aquí esto. Entonces mire que nuevamente es como una especie de flujograma que me indica en este caso las entradas como los textos de color rojo en las diferentes funciones y me muestra la relación de las diferentes funciones con las entradas y a su vez con ellas mismas y con las salidas, generando un orden lógico de cómo es el funcionamiento interno de las partes de una trituradora de latas. ¿Listo? Una vez el grupo de diseño determina y analiza las funciones y subfunciones, debe organizarlas de una forma clara y lógica, complementando su análisis con las implementaciones o medios necesarios para lograr que estas funciones y subfunciones se realicen. Entonces, recuerden que cuando hablamos de implementaciones, estamos refiriéndonos a materiales y a mecanismos. Entonces, si yo ya sé cuáles son los elementos que cumplen unas determinadas funciones, entonces aquí me puedo sentar en cada uno de estos a decir, bueno, ¿de cuántas maneras diferentes puedo yo expulsar, por ejemplo, una llave? ¿Sí? ¿De cuántas maneras diferentes puedo comprimir una lata? ¿O puedo triturar una lata o expulsar esos pedacitos triturados? Entonces, ahí es donde me siento a analizar las implementaciones que tengo, o sea, los materiales que quiero implementar y los mecanismos que quiero implementar. Y finalmente, entonces viene el tema del árbol de funciones y medios. El árbol de funciones y medios es precisamente lo que me relaciona las diferentes funciones que hallé en ese proceso de caja transparente con la propuesta de medios que pueden solucionar esa función. Entonces, mire, yo tengo acá la función principal que es triturar latas. Entonces lo puedo hacer a través de 3 medios diferentes. Como yo puedo hacer una trituradora de latas mecánica, puedo hacer una trituradora de latas que funcione a través de un medio eléctrico y a través de un medio hidráulico o a través de un medio neumático, si es que va a utilizar aire, o a través de, o sea, hay varias maneras de hacerlo. En este caso, digamos, el ejemplo tiene 3 medios diferentes. En el caso del mecánico, pues deben haber mecanismos a través de los cuales se pueda aplicar la fuerza humana, que se pueda aprovechar esa ventaja mecánica de los mecanismos para transferir fuerzas a los mecanismos y poder generar la función principal que es triturar latas. Si lo voy a hacer a través de un medio eléctrico, entonces voy a utilizar motores eléctricos que pueden ser alimentados por toma corrientes y por baterías. Mire que aquí nuevamente estoy proponiendo no solamente las funciones, sino también los medios a través de los cuales puedo alcanzar esas funciones. Por ejemplo, en este caso, función, medio, nuevamente función y nuevamente medios. ¿Listo? Como que van intercalados. Usar motores eléctricos alimentados por toma corriente, alimentados por batería, a generar elementos que transfieran torque y movimiento rotacional a un mecanismo lineal que triture las latas y usar sensores e interruptores que pueden ser a través de medios mecánicos electrónicos. ¿Estos sensores para qué? Pues para que cuando se triture la lata yo me dé cuenta que ya la lata se trituró, entonces la máquina vuelve y se reinicie. ¿Listo? O a través de un medio hidráulico, es decir, de un líquido. Entonces se debe usar una bomba hidráulica, que la bomba puede ser una bomba manual o eléctrica, un medio que permita transferir fuerza y movimiento mecanismo al triturador, es decir, que la bomba hidráulica me permita transferir esa fuerza a ese mecanismo que tritura y que use sensores e interruptores nuevamente para indicar cuando la lata fue triturada y que la máquina se vuelva a reiniciar. Pueden ser mecánicos electrónicos. Entonces esto de aquí es una propuesta ya de cómo relaciono yo las subfunciones que encontré entre la caja transparentes y hago una propuesta de cómo cada uno de estos elementos puede ser una implementación. Entonces en el caso, por ejemplo, de lo que hablamos ahorita, bueno, es que yo necesito o hay un elemento que cumple la función de doblar las paredes.
Eso lo puedo hacer entonces ahí tengo como su función doblar las paredes. ¿Cuáles son los medios a través de los cuales lo puedo hacer? Un medio mecánico, entonces por ejemplo una bisagra. Un medio eléctrico, pues si es que de pronto cabe dentro de la propuesta económicamente hablando un medio eléctrico, entonces puedo utilizar de pronto un mecanismo eléctrico que permita hacer la misma función de una bisagra, pero sin necesidad de doblarlo, sino que lo haga de manera automatizada. O un mecanismo neumático, ¿sí? Como estos sistemas de cierre de las puertas de los buses que tienen a través del aire, entonces indican y van plegando las puertas y las van abriendo, las van cerrando. Entonces, mire que allí uno empieza a indagar acerca de las diferentes propuestas de medios o implementaciones o mecanismos, pues mecanismos y materiales que me pueden servir para resolver el objeto. Mire, a través de esto, después de todo esto, pues lo que hace es que se generan los diferentes tipos de requerimientos que van a dar paso a la producción. Entonces se generan requerimientos de uso, de función, estructurales, técnicos productivos, de mercado, formales, de identificación y legales. ¿Cuáles son los de requerimientos de uso? Pues los que tienen que ver con estos conceptos. Practicidad, conveniencia, seguridad, es decir, cómo voy a hacer práctico el objeto, conveniente de usar, seguro, que se le pueda dar mantenimiento, que se pueda manipular, la relación antropométrica con la persona, los elementos de ergonomía, percepción y desplazamiento. ¿Cuáles son los requerimientos de función? ¿Cuáles mecanismos van a tener ese producto? ¿Qué tan confiables, versátiles, resistentes van a ser? ¿Y cuáles van a ser sus acabados? Voy a poder identificar el número de componentes en los requerimientos estructurales, si van a tener carcasas, cómo van a estar unidos, dónde va a ser el centro de gravedad, cómo va a ser la estructura, sí voy a poder identificar todo esto. Requerimientos técnicos productivos. Entonces tengan en cuenta que ya pensé en todas las partes que van a conformar el producto. Ahora también requieren esos requerimientos técnicos, pues deben estar también orientados a que se puedan producir esos productos. Es decir, ¿qué máquinas necesito para poder producir esos elementos, esos componentes? ¿Qué mano de obra necesito? Si necesito carpinteros, si necesito soldadores, si necesito qué, listo, para producir las casas. ¿Cómo va a ser el modo de producción? Entonces, primero vamos a hacer las partes de madera, o las de plástico, o las de metal, o cómo va a ser, digamos, esa línea de producción, ¿sí? ¿Qué partes estándar voy a utilizar? Entonces voy a utilizar tornillos de los que utiliza cualquier persona, o hay un tornillo especializado específico o un método específico que va a ser el que va a permitir los ensambles. Prefabricación, entonces, ¿qué cosas voy a mandar a maquilar, por ejemplo, y traer prefabricadas? ¿Cómo voy a organizar la línea de producción? ¿Qué materias primas necesito? ¿Qué tolerancias puedo generar dentro de los procesos productivos? ¿Cómo voy a hacer el control de calidad? ¿Cómo van a hacer el proceso productivo? ¿Cómo voy a estivar y embalar para poder enviar a la parte comercial? O en el caso de ustedes del proyecto formativo, ¿cómo puede ser transportado ese elemento? Entendiendo que si, por ejemplo, hay derrumbes y cosas así, entonces el acceso por vías de carretera se va a limitar. Por ejemplo, que pueda ser subido en un helicóptero, si el helicóptero tiene acceso a la zona pero no puede aterrizar, entonces que de pronto puedan tirar la casa desde arriba con un paracaídas o alguna cosa así, y cuando caiga, pues si cayó muy duro, pues que no se vayan a dañar los elementos internos. Les estoy dando ejemplos nuevamente. ¿Y cuál va a ser el costo de producción? ¿Listo? Requerimientos de mercado. Pues en este caso no aplica mucho del proyecto formativo integrador, no aplica mucho porque no es una propuesta que se vaya a comercializar como tal, como un producto de consumo masivo. Sin embargo, recuerden que la metodología da para diseñar productos de consumo masivo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que obedecen a las leyes de oferta y demanda? ¿Qué precio va a tener? ¿Cuánto vamos a ganar nosotros? ¿A través de qué medios vamos a distribuir? Canales de distribución o centros de distribución que vamos a utilizar, cómo va a ir empacado, cómo le vamos a hacer publicidad, cómo vamos a hacer que la gente nos prefiere y generemos fidelización del cliente,
cuál va a ser el ciclo de vida del producto. Es decir, ya fue una casa, listo, vivienda temporal cumplió y el gobierno supongamos que hizo 1000 viviendas para la gente que quedó damnificada. Pasaron a la vivienda ya fija. ¿Qué pasa con esas viviendas temporales? Se trituran, se desarman, se biodegradan, ¿sí? Entonces hay que pensar en eso también. Y eso también nos ayuda a pensar en los materiales. Eh, ¿Qué está haciendo la competencia o cómo vamos a ir de acuerdo a la competencia, pues a competirles, valga la redundancia, a esas otras empresas? Requerimientos formales: estilo, unidad, interés, equilibrio, acabados y color. Eso tiene que ver pues como con la estética, ¿sí? ¿Qué tipología formal tiene una casa? Una cama, bueno, los elementos que hay adentro, es decir, definir la forma y la estética que tiene la casa. Si va a ir pintada o no va a ir pintada. Los relacionados a la identificación, que están relacionados con la marca, entonces, por ejemplo, si tienen elementos impresos, dónde van a estar ubicados dentro de una góndola, cómo va a ser la marca presente, dónde va a estar, cómo va a ser la imagen corporativa y cómo va a representar todos esos valores asociados a la marca. Los requerimientos legales, que son, pues, si lo logramos patentar o cuáles son esos elementos que están de acuerdo a las normas y leyes establecidas, pues, por un gobierno como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, digamos hasta qué parte vamos a hacer nosotros en la aplicación. Vamos a hacer análisis de caja negra, análisis de caja transparente y la propuesta de las implementaciones que cumplen esas funciones. ¿Listo? Es decir, estos 3 puntos. Caja negra, caja transparente, árbol de funciones y medios, que es este. Bien. Eso es lo que vamos a entregar ya casi pues como al final, ¿listo? Para definir en detalle la propuesta. Entonces, recuerden que en este momento estamos en un proceso de evolución. Ustedes ya tienen las propuestas elegidas por el método AHP y con esas propuestas lo que van a hacer es integrar o tratar de integrar las características que encontraron en las otras para ir evolucionando la propuesta y poder pensar más en detalle ese diseño. Ustedes hablan, por ejemplo, de que las paredes se van a ensamblar. Bueno, conceptualmente funciona. Ahora, pensemos cómo van a hacer esos ensambles. Si van a utilizar tornillos, si van a utilizar bisagras, qué partes van a utilizar, qué mecanismos, qué materiales, cómo los van a, digamos, voy a utilizar cartón, listo, cómo lo voy a inmunizar, cómo es ese proceso para poder inmunizar. Entonces viene toda la parte de diseño en detalle para que lo vayan pensando y eso sería lo que próximamente pues vamos a entregar, que sería ya a finales de la próxima semana. ¿Listo? Sería, digamos que la primera entrega de la tercera fase. Y quedaría al final la entrega final, que ya es la propuesta, pues digamos ya mucho más alineada en detalle. ¿Listo? Les explicaré eso en la clase del viernes, para que lo vayamos pensando. Pues todavía igual quedan como 2 o 3 semanas de clases. Entonces, las últimas 2 clases que vayamos a tener, casi que nosotros terminamos tema más o menos el próximo miércoles. Entonces, ya ahí quedaría de ese siguiente viernes, o sea, el viernes que viene en adelante, tendríamos puras asesorías, puras clases de asesoría como para ir mejorando el proceso hasta la entrega final. ¿Listo? Profe. Eso, profe. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta parte? Yo por ahora no, pero apenas me salga alguna duda le estaré escribiendo, profe. Por el chat. Listo, eso les iba a decir, muchachos. Pues que por ahora dejemos hasta allí porque ya son las 8:30 y cualquier inquietud que tengan, entonces con mucho gusto a través del correo electrónico la podemos estar resolviendo. ¿Listo? O si es cuestión de sacar un espacio para reunirnos entre la semana, pues ya es cuestión de que nos pongamos de acuerdo allí entre los grupos. Entonces, bueno, nada, muchachos. Bueno, buen trabajo. Los quería felicitar porque las propuestas me parecieron chéveres. Entonces, buen trabajo por ese lado y bueno, quedamos en contacto. Profe, muchas gracias. Vale. Feliz noche a todos. Que descansen. Chao. Chao. Nos vemos, compañeros. Descansen.